mismo en muchos de nosotros lo describe perfectamente Cambalache. Ay. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo, todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador. Todo es igual, nada es mejor, lo mismo burro que un gran profesor. No hay aplazados ni escalafón, los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro vive en su ambición, mismo que si es cura, colchonero, rey de bastos, cara dura o polizón. Les saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente inconfundible de Jorge Saldaña. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. ¿Sabes una cosa? Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. ¿Sabes una cosa? ¿Cómo está, señor Saldaña? Muy buenos días. Muy buenos días, mi querida Mona Lisa, ¿cómo estás? Mucho gusto en saludarte. ¿Qué hay de bueno? ¿Cómo te ha ido? Pues muy bien, señor Saldaña, muy bien. Hoy es cumpleaños de mi mamá, así que le mando un saludo. Un saludo afectuoso y qué bueno y qué dichoso. Como decía aquel verso, si tienes una madre todavía, da gracias al Señor que te ama tanto, que no todo mortal cantar podría dicha tan grande ni placer tan santo. Muchas gracias. Pues mi mamá lo ve en una pantalla grande de televisión. Pues le saludas con mucho afecto y mucho cariño. Y recuerdo, me acordé, no sé por qué, pues ya ves que no sabía yo, pero me acordé de esos hermosos versos populares y de la tradición y cultura del pueblo, hoy ya olvidados, y que, bueno, pues hablaba de un México diferente. Adelante. Bueno, pues para agradecer a todos los medios que se han unido a esta red para mantener en su espacio a don Jorge Saldaña. Y la verdad, señor Saldaña, yo creo que usted una de las personas más queridas, porque poca gente, creo que nadie, podría convocar a tantas personas que dedican las mañanas, que son de trabajo, a que esta señal llegue al aire. Y pues agradecemos, estamos en la cabina de Radio La Nueva República.org, radio y televisión, en notipoemas.com, en Radio AMLO TV, en alcalorpolitico.com, radiopoderciudadano.mx, lagaceta.org, ciudadanos.com.mx, pocamadrenewswordpress.com y Open Magazine Info, La Fatia es Primero Blogspot, byronbarranco.com, jovenesconorona.org, La Revoltosa dfblogspot.com, radioensintonía.com, diariolibertad.org.mx, el grupo Notimedia en Chiapas con sus 23 estaciones y coberturaciudadana.com. En el blog de Frida Guerrero, en Los Cabos, en la estación de radio de Víctor Hernández, en www.rt.org.mx y más allá de nuestras fronteras. En Red Puente Sur, en Venezuela, en la Radio del Sur con sus 8 estaciones, en Táchira en el 92.5 FM, en Radio Daniel Villietti, corresponsales del pueblo.org. En nuestra
hermanos uruguayos nos escuchan en el 105.3 FM en Montevideo, en Radio Amanecer en el 92.7 de Artigas con su red de 7 radios, en Nueva Helvecia, Colonia en Radio SFM, en Ecuador en Radio Super K, el Carrusel, la Prensa y el Telégrafo, en Honduras en Tegucigalpa en el 10:15 AM, Radio Gualcho, y en Palma de Mallorca, España, en Radio Contrafarsa en el 87.6 Fiesta FM. Les recordamos que pueden comunicarse directamente con el señor Saldaña en su Twitter, @SaldanaJorge, y bueno, también en el chat de Radio La Nueva República o en @Nueva República. Pues un abrazo, señor Saldaña. Pocas gentes pueden decir que tienen tantos amigos. Pues qué bueno, muchas gracias, hombre. Ojalá no les falle mucho. A ver, ven aquí, por favor, a ver si todavía estamos en esta cosa de porque de buenas a primeras se le pone una carita triste a la computadora y es un desastre. Bueno, en la televisión de Radio La Nueva República, de Notipoemas y de Ciudadanos, lo veo perfectamente. No sé, no he recibido el reporte de Radio AMLO. Sí. En Radio AMLO yo creo que ya chupamos faros porque ya no se ve, pero ahorita lo voy a echar a andar nuevamente. Le pico aquí, le pico allá, le vuelvo a repicar aquí y ahí se tarda un poquito. Ese como que ya no está estable Radio AMLO, no creo, hay que seguirle, no se vayan a echar para atrás. Máximo si quieren hacer su partido político, de New partido político, adelante. Bueno, se presta para, pues yo creo que deben preservar, porque México desde luego lo más odiado y lo más prohibido es si tú quieres hacer un medio de comunicación, pero no perteneces a los auspiciadores oficiales. Bueno, Radio AMLO sigue transmitiendo normalmente, señor Saldaña. ¿Ah, sí? Claro. Sí, pero ahí ahorita ya nos sacaron del aire o nos salimos. Vaya, ya no está nuestro programa ahorita, ¿me entiendes? Sí. Ahorita ya le pongo aquí more setting y quizá qué significará, y le pongo aquí al otro que dice record, y luego acá please quick, no. Sí, está Q. Ahorita estoy viendo la televisión de Radio AMLO y si están al aire en Livestream. ¿No está nuestro programa? No. Ah, pues eso es lo que yo te estoy diciendo. Claro que están al aire, lo que pasa es que no está. Aquí le pico en radio, le vuelvo a picar aquí, hay 19 viewers, acá, récord, bueno, ready dice aquí, ready quiere decir ya ahí está. ¿Qué hago? Fíjate que es todo un código para saberle, tiene uno que hablar inglés además y a ver, se cayó Radio AMLO, a ver, vamos a esperar. Ahí está, ¿no? A ver. Ahorita ya está. Digo, ya está, pues ya aparece aquí, entonces ya se ve. Bueno, mi querida Mona Lisa, entonces vamos a comenzar a platicar acerca de varias cosas. Ya sé que me vas a hablar del problema de Michoacán. Y yo no voy a hablar estrictamente del problema de Michoacán, pero voy a hablar de cómo se trata un problema de esta naturaleza. Nosotros somos lo que los medios de comunicación quieren. Es una manera eufemística de decir que la resultante de la opinión general del mexicano, la resultante de la cultura informativa del mexicano es la televisión. La televisión evidentemente tiene, cuando Andrés Manuel López Obrador, sin saberlo, sin quizá pensarlo mucho, dijo: señores, la casa juega, estaba definiendo las deficiencias fundamentales de la democracia mexicana. Es decir, como que el poder es quien aglutina, dicta, construye, eleva el edificio de la democracia. Ese señores, la casa juega, es una definición una definición que lo engloba todo. Es excepcionalmente definitoria, de la misma manera que la democracia perfecta de Vargas Llosa, de la misma manera de que era la dictadura perfecta, ¿no? La dictadura, ¿qué dije?
Democracia perfecta. La dictadura, perdóname, exactamente, la dictadura perfecta de Vargas Llosa. Es decir, es un pluripartidismo revolucionario y dictatorial. Hoy te estamos haciendo otra. Pluripartidismo democrático, revolucionario y dictatorial. Sí, una serie de contraposiciones que dan como resultante que el statu quo continúe. Es decir, que cambiarlo todo de una manera total para que todo siga igual. Yo me acuerdo, sin nada ni periodístico, ni histórico, ni culto, ni científico, de todos los movimientos y cómo se han iniciado, de cómo, me acuerdo desde las luchas sindicales de mi pueblo. Un tratamiento injusto, un pueblo que se da cuenta, alguien que no se agacha, una complicidad corrupta de los funcionarios, yo te quiero joder y tú te tienes que quedar callado, pero como ya tienes cierta cultura y sabes que la ley está de tu parte, tú esgrimes la ley, pero no le conviene al patrón de la fábrica y no le conviene al gobernador, que son amigos y son socios en algún momento, te mando a la policía o mando a matar a 1, a 2 o a 3 hasta que te calmes. Ese sistema tan rural, tan de banderilla, tan totalmente zoológico de quitar a un enemigo porque estorba, de nulificarlo mientras falte a las leyes del silencio, no puede ser. Pero si alguien dice, vamos a elevar el nivel cultural de un área de la población, fíjense la tesis que estamos haciendo, es decir, vamos a elevar el nivel de demanda de una... No, pues estás mal, dirían, si se juntan todos los gobernantes que en México ha habido, que salieran de sus tumbas y pusieran, oye, mira, a todos, pero al 132, por ejemplo, vamos a darle cultura, vamos a alimentarlo, que vean los movimientos históricos, que estudien la ley, que reclamen y hacemos líderes sociales. No estás mal, no se puede. Aquí el avance tiene que ser parejo y el agacharse tiene que ser parejo. No puedes educar a unos y ponerlos a ver telenovela a otros. No puede ser. O todos coludos o todos rabones. Pero coludos y rabones se arma la de Dios es Cristo. Me lo dijo a mí Gilberto Loyo, me acuerdo, ministro de Economía. No sé por qué salió la conversación, era un chavo, estaba yo en París, y le digo, oiga, pero ¿qué piensa de que le gusta que el pueblo de México sea católico? Obvio, un 98% de la población es católica. Digo, ¿y eso no le parece a usted que debía haber vaya, yo no sé, nomás por joder, como se llama mi libro? Dice, yo no me le parece que debe haber protestantes, tal y tal. Bueno, dice... Lo que pasa es que si hay unanimidad, si todos son de una religión y todos son católicos, es mucho más fácil conducir a un pueblo que está inmerso en la fe que alguien que tenga otras pretensiones. Claro, ahora lo comprendo muy bien. Es muy fácil, o más fácil, el hecho de gobernar a un pueblo unido que un pueblo que tiene disparidad y diversidad en su pensamiento. Por eso es necesario que el pueblo de México, como me lo dijo Petrichor, y lo repito, tenemos que darle sus gotitas de fútbol cada semana para que nos dejen gobernar. Juro por Dios y por mi familia que me lo dijo así con 3 cuates. Contreras era un cuate que estaba ahí. Y hizo el gotero con las 4 gotas de veneno, es decir, que todos sean iguales. Ahora, si por demagogia alguien quiso cultivar a estudiantes de manera que se les inculque en la mente
la necesidad que reclamen sus derechos, tuvo que haberlo hecho en todo el país. Porque si lo hace a un grupo, lo que no se puede es hacer Emiliano Zapata en banderilla y gobernadores Moreira en toda la República, ¿verdad? Eso no, eso es juntar dinamita aquí, una botella de gasolina acá, una mecha, unos cerillos, es conjuntar a la explosión. Me estoy comportando cínica y perversamente como lo haría un Maquiavelo veracruzano. Quiero decir, maquiavélico, el hacer de México un país evolucionado solo para la filmación es hacer una bomba. Porque, por ejemplo, a alguien se le ocurre, vamos a alfabetizar, a concientizar, a integrar a la cultura del derecho y de la justicia a los jóvenes campesinos. Es muy hermoso que Zapata haya dicho tierra y libertad. Vamos pues a educar a estos jóvenes. Pero el sindicalismo corrupto prevalece. Pero el gobierno local corrupto continúa. Pero el trinquete, la falta de democracia y la repartición del dinero y del presupuesto, nosotros lo organizamos a como nos guste. Explota. Estoy hablando de la génesis, la causa, la etiología, 3 palabras, que quiere decir de dónde carambas viene todo esto. De que nuestra evolución, entre comillas, ha sido dispareja y televisiva. Yo todos los días sale en el Twitter, que es así como mi pan nuestro de cada día, el gobernador, hoy estamos celebrando que voy a entregar unas canastas a los niños pobres. Ahorita que voy a ir a ver a las señoras que van a hacer su prueba mamaria para que no tengan cáncer de mama, ¿ok? Ahorita voy a hacer eso, es decir, todo lo que en origen es una obligación. Un gobernante lo convierte en una noticia de la cual se deduce un aplauso para él. Eso no es gobernar. Ese es el roicampismo del puntero. Es decir, tener el proyecto del producto, porque la televisión ha convertido, y el mecanismo ideológico de la mercancía neoliberal estadounidense ha convertido a un político en un producto. Ahora tenemos el problema. El problema es de golpear y pedir perdón, de golpear y conceder. Cuando Peña Nieto llega a París o a Madrid o a Europa y le dice, el sistema se llama The name of the game is money, no dijo eso, dijo algo paralelo, y el sistema se vuelve ganar. Pero cuando entra el poder y el pueblo, ese sistema se llama ganar-perder, porque el pueblo siempre es el que sale estrictamente jorobado, amolado. Eso usted está pensando. Pero mire, señor Saldaña, si fuera por lo menos golpear y conceder, pero yo escucho a Córdoba Villalobos, a los funcionarios de la SEP, diciendo que ya se discutió, que se escuchó, que se debatió ampliamente con los normalistas, antes se consultó y demás, pero ¿de qué sirve que debatan, discutan ampliamente si no hacen caso de lo que se les dice? Y porque el corazón del asunto es imponer a como dé lugar lo que se decide. Los muchachos, y con toda razón, yo creo, van a dar clases en escuelas de indígenas, varios grados, el mismo profesor, y que el idioma local, la lengua indígena, sea parte del currículum, pues les permite comunicarse con sus alumnos. Pero, pues no, mejor el inglés.
cuando y las computadoras cuando en esas localidades ni internet hay, por favor, pero No hay luz. escuchan, No. debaten. Aquí el problema está en que el pueblo siempre ha sido una víctima del poder. De eso partimos indiscutiblemente. Y el pueblo se le utiliza, y el pueblo que también es corrompible. Porque para dar despensas y para dar tarjetas, como dicen los psicoanalistas muy avesados en el mundo, se necesita quien dé las tarjetas y quien las reciba. Se necesita quien dé las despensas y pague por ellas. Se necesita evidentemente que haya dos. Y yo no digo en absoluto que, por ejemplo, y después sueltan la jauría y entra Juan Ruiz Gili con toda la caterva que tiene atrás para darle ánimos al golpeador y que siga golpeando. Y que ya es tiempo, y que qué bueno que hay un gobernador que golpea estudiantes. Y solo falta que diga qué bueno que hay una presidenta municipal de León, Guanajuato, que arremete contra la gente en el fútbol, aunque luego casi pida disculpas. Porque para el que está en el poder, golpear no es optativo. En México, para el que está en el poder, golpear al pueblo no es una opción, es una necesidad. El mexicano que está en el poder y no golpea está mal. El mexicano que está en el poder obviamente renuncia a negociar. Renuncia a negociar porque ese mexicano llegó al poder con una deficiencia en su constitución interior. El que no tiene y tiene, que hacerle viene. Aquel mexicano que llega al poder y no lo hace sentir, está mal. Lo resume también, en otro sentido, Carlos San González cuando dice: un pobre político es un político pobre. Un político pobre es un pobre político. Es decir, un gobernante que no golpea es un pobre gobernante. Y ahí entra la jauría de los locutores. Ánimo, don Fausto, contra ellos, deles. Ese es por una parte. Por otra parte, cuando el líder magisterial dice: oiga, que quemaron unos camiones, nosotros, bueno, es nuestro pensamiento para que esta actividad, no, compadrito, no es una actividad, es quemar camiones, no la jodas. Las cosas como son. Porque cuando un líder estudiantil le llama actividad a uno de las, quizá, vamos a suponer, digo, no tengo así los elementos fundamentales, yo también fui estudiante, y cuando hicimos o cuando hacíamos un acto de coraje, de venganza, de justicia, de llamar la atención, de reclamar, si le llama actividad, está demagogizando su acción. Su protesta deja de ser protesta para convertirse en un acto demagógico político de poder. No hay ninguna diferencia entre Fausto Vallejo, ¿verdad?, que llega: señor locutor, la Constitución es verdaderamente tal, dice el golpeador, dice el estudiante que tapó un camino o que hizo tal cosa. Yo no digo quién tenga o no razón, estoy hablando del nombre que le da su actividad. El que está en el poder y golpea, le llama cumplir con los santos reglamentos que impone la Constitución. El que tiró un camión o que paró una tarde, hizo lo que sea, cualquiera de esas acciones, le llama la actividad. Puta, pues ¿a cuál le voy?
Para mí, Paquito, como decía que, para mí que los dos tienen deficiencias en la concepción real de lo que tienen. Es decir, nosotros protestamos por esto. Y nuestra protesta puede o no incrementarse dependiendo el grado de injusticia que le dé la autoridad. Lo que sucedió en el estado de León, en el estadio de León, Guanajuato, donde sea, es decir, vimos clara y fehacientemente la satisfacción y el poder que una horda de individuos fuera de su control natural tenían para arremeter en contra de la situación. Se perdió la posibilidad de diálogo, por una parte, y por otro lado, había una canalización de una especie de protesta salvaje, porque no protestaban por el partido del 0-2 de los Tiburones Rojos del Veracruz contra los Camoteros del Puebla, no. Esa es una protesta social. De la misma manera que los muchachos que están allá, que se ponen de acuerdo en que van a estudiar inglés o van a estudiar totonaco, es una demostración evidente de la inconformidad y disparidad que hay entre la parte gubernamental, poder, y la parte recipiendaria de la injusticia, pueblo. Y esa parte recipiendaria de la injusticia recibe de 100 casos, más de 95 casos no resueltos. Y el problema es tan grande y abarca tantas aristas que, por ejemplo, el locutor dijo, como si nada hoy en la mañana, la Suprema Corte de Justicia liberó, exculpó y sacó de la cárcel al indio Mazahua Juan Martínez. ¿De dónde sacas tú, pinche gringo, de decirle indio Mazahua a uno de los de nosotros? Me obligas a que yo también sea racista. ¿De dónde la televisión puede catalogar que no es un ser humano? Y esa misma televisión, la que en otro programa dice, y llega nuestro próximo presidente a la madre patria, a que hágame un reverendo favor. Para ustedes allá, para hacer negocios es la madre patria. Y para que don Juan Martínez alcance justicia es un indio Mazahua. Vaya y que te den, hombre. Y no pasa nada. Y tan serio como si nada. Es decir, la seriedad forma parte del mensaje. Es decir, es natural que yo a Juan Martínez le llame indio Mazahua. Así, sin más ni más. Otra cosa es que diga yo, el Saldaña, su mamá era totonaco y entonces nació en Banderilla, que es una región de totonacos, debería hablar el totonaco. Yo te voy a decir con pena, carajo, no lo hablé. Mi abuelita sí, y mi abuelo tenían muchas palabras y su lenguaje era mezclado y hablaban una especie de totonañol y hablaban entre español y totonaco, pero yo ya no tuve esa cultura, te lo diría yo. Eso es diferente a decir con tono despectivo en una institución donde tienen el concepto muy acendrado y encendido de la madre patria y discriminatoria, porque los indios no se sabía si tenían alma, porque los indios iban a misa diferentemente de los otros, porque Dios es racista, según los españoles que vinieron, coño, ni modo. Si para ir a misa había discriminación, Dios es racista a la fuerza. Entonces, señor Luis Kili, Radio Televisión de México, extraordinariamente bella, grande, ejemplo internacional de progreso, como diría Rajoy, sois racistas, xenófobos, ya, ahí le paro, no, pero sí, me dio mucho coraje, y yo creo que lo normal, Juan Ruiz Gili, era que pidieras una disculpa. Hay muchos mexicanos que tenemos a mucha honra el pertenecer o que alguno de nuestras gentes pertenezca a la gente que nació aquí.
Ya digo, oye, ¿cómo no le va a gustar a una hermosa muchacha, por ejemplo, que conozco, que tiene sus pómulos salientes, que es morena, alta, con trenzas, y que tiene su nariz curva, porque pertenece a los mayas? Carajo, qué bonito, qué noble, qué grande. Pues toda mi gente de por allá de la familia son estrictamente aborígenes, son aborigin, su origen está aquí. ¿Cuál es el problema? No que queremos mucho a México, no toleramos que algún güey que tenga medio pasaporte norteamericano o no, y que le diga madre patria a la parte discriminatoria de España, que hubo otra, obvio. Y que el indio Mazagua, Juan Martínez, ya lo liberaron, ¿verdad? Sí, no, sí, ya otra cosa, Eso no se hace. Esa es la orgullosa televisión. Oye, pues casi para mí ya me voy a poner mi medallita. Puta, el hecho de que no me acepten me elogia. Claro. ¿Cómo la ves, mi querida Mona Lisa? Definitivamente, y mientras, mire, yo estaba viendo de esas notas que nadie toma en cuenta. A pesar de que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el artículo 3 dice que toda educación que el Estado imparta será gratuita, pues en Ciudad Victoria el señor José Isabel Saldaña Carrizales, un padre de familia de 36 años de edad, se suicidó ahorcándose en el patio de su casa por no tener 800 pesos para inscribir a su hijo en la escuela primaria de esas del gobierno. Y bueno, esto es visto por los especialistas de la salud y el comportamiento humano como una de las causales de suicidio, también el no encontrar trabajo, y comienza a predominar como un impacto de la crisis económica, sin pasar por alto aspectos psicológicos que contribuyen a impulsar los suicidios, ¿no? Pero en el cuadro de suicidios, por ejemplo, ocurridos en Tamaulipas, de acuerdo al último estudio que realizó el INEGI, se revela que la mayoría de las personas que se quitaron la vida por mano propia, pues tenían entre 34 y 35 años, otros de 25 a 29 años, y todos por una situación de crisis económica. Entonces, pues la Constitución dice algo y la gente en la realidad, pues aunque es una escuela de gobierno que debe ser gratuita, pues no tienen que pagar 800 pesos, si no dejan entrar a sus hijos. Entonces es una cosa desesperante, y me recordaba del artículo de Fernando Buenavada, que nos mandó, que se llama Producción de Prestigio, y dice que la burguesía entendió pronto que buena parte de su hegemonía dependía vitalmente de prestigiar sus logros. Y bueno, con el hallazgo de las máquinas de fabricar prestigio, descubrió también las máquinas para fabricar desprestigio. Claro. Yo anoche estaba viendo el programa Tercer Grado, un ratito, ¿no? Porque no aguanto mucho con el hígado que tengo, pero pues totalmente distorsionando la situación de los muchachos de las normales rurales. O sea, son fábricas de sueños, fábricas de prestigio y fábricas de desprestigio. Como dice Buenavad, es un negocio redondo. Sí, obviamente que México es un país donde la libertad de expresión está tan atacada que el hecho de tener muchos soldados de la libertad de expresión la nulifican. ¿De qué sirve que haya 10 jóvenes apuestos, bellos, maquillados, con dominio y uso del lenguaje? Un lenguaje norteamericanófilo, es decir, se guardan muy bien de manifestar su superioridad con un wow, con un me hizo clic, ¿no? ¿Cómo hicieron? Fíjate que eso me hizo clic, chino. Con a ver cómo luce la ciudad después de estos problemas.
Sí, ellos se guardan muy bien de establecer su statu quo, de manifestar en qué estrato de la población se encuentran, y no dicen terminología popular. O si hablan popularmente, engarzan en su conversación, incrustan en su conversación algún signo por el cual, según ellos, veamos su tarjeta de American Express. Platinum. Ay, hijos. Entonces, eso lo hacen muy bien. Si finalmente usted no sale informado, usted sale convencido, porque ellos, estos jóvenes, ahorita acabo de encontrar el meollo del asuntacho, no están para informar, están para convencer. La libertad de expresión en México está hecha para convencer, no para informar. Y es muy sencillo, le voy a decir a usted por qué para informar o no. Porque informar implica el hecho de que yo haga una operación de decirles a ustedes y de que ustedes, con los datos que yo les doy, saquen sus propias conclusiones. La televisión mercantil en México y los duopolios o tripolios o cuatripolios o monopolios o como se llame, lo están informando a usted para que sepa y adopte esa manera de pensar, a pesar de que le den a don fulano de tal el premio a la libertad de expresión. ¿Qué coño? Cuando Juan Ruiz Ili le está diciendo a usted, la Suprema Corte de Justicia, ¿verdad? Sí, fuera, al indio Mazagua, sí, al indio Mazagua, le está diciendo, sepa usted, todo lo que quiso decir, como Aguilar que sale, aparece de abajo y dice, lo que quiere decir, todo lo que quiso decir es que nosotros somos indígenas, aborígenes, incultos y despreciables, y su grupo neoliberal, NO. No. Todo lo que quiere decir que él tiene el uso absoluto de la razón, la verdad, la justicia y las tesis del neoliberalismo, que son las que defiende, y que toda apreciación que pueda provenir del pueblo o de otras ideologías, esa no cuenta. Eso no es libertad de expresión, señor concesionario, señor locutor. Esa es campaña. Chose différent. Diría Peña Nieto ahorita que fue a Francia. Ça c'est autre chose. Es otra cosa. Adelante, mi querida Mona Lisa. Bueno, también otra pues asunto importante que está ocurriendo aquí en México es que ya inició la revisión y la redacción de la reforma laboral en el Senado. Las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y Estudios Legislativos del Senado se declaró en sesión permanente y bueno, se espera que presenten ya el dictamen, esta revisión el 25 o 26 de octubre para que ya se discuta el dictamen en el Pleno. Por supuesto, pues están las discusiones, ya hoy hemos oído desde ayer discusiones de todo tipo, se oye, se discute, pero finalmente se hace lo que ya se tenía decidido, ¿no? Pero pues mucha gente sí está muy inquieta en este sentido. ¿Qué va a pasar con el trabajador mexicano? Las condiciones de por sí, la ley no se cumple, y pues si se flexibiliza, si se formaliza lo que ya se está haciendo fuera de ley, pues es lo que a todo mundo aflige, ¿no? Porque pues ya es perder la esperanza. Yo creo que, ¿cómo te diré yo? Visto las cosas a lo largo del tiempo y de mucho tiempo, no vamos por un camino que pueda reestructurar verdaderamente la nación. Podemos tener viaductos, podrá haber grandes avenidas, pueden hacer muchas carreteras, pero de resultantes diversas y no siempre de utilidad para todos. Yo no veo cómo puede un político estar contento cuando el 50% de su pueblo
está jodido, por decirlo de una manera concreta. En la pobreza. En la pobreza total o con problemas de fin de mes que comienzan el día primero, como dicen en Francia. No, yo creo que comienzan antes porque ya sabe uno que no va a tener. Por eso. O que tienen que suicidarse porque una punta de la corrupción, cuando por todos los medios de la televisión se pregona las excelencias de un gobernante que le da al pueblo salud, que le da atención médica, que le da un seguro a los de la tercera edad y educación gratuita, y resulta que no es cierto. Pero cuando alguien dice que no es cierto, ya no tiene micrófono. Exactamente. Ya no puede decirlo. Entonces ese sistema dictatorial, es decir, tú tienes que... La democracia te la voy a poner, la mía, pero a fuerza, fíjate, aunque no quieras. Deja de ser democracia para convertirse en dictadura. La democracia mexicana es eso. Y luego llega el señor de los comentarios de mediodía para decir, bueno, es que la democracia es muy cara. Ah, no, si lo bueno cuesta. ¿Ustedes que nos ven la cara? No, es terrible. Así dijo el otro día un güey de esos. Es que la democracia es muy cara. No, no es cierto. En México la democracia y todo es caro porque somos corruptos. Las cosas pueden tener su justo precio en un país donde no sea corrupto. Pero si somos corruptos, hay que dar, es como el kilo de cocaína, cuando decían en el chiste aquel, no, pues mi general con como estuvo que agarró un sargento, un soldado agarró 2 kilos de cocaína, se los dio a su comandante, y el comandante dice, con la seriedad, mi sargento, de que agarramos 1,5 kilos de cocaína. Y luego el sargento va con el mayor, con la novedad de que agarramos 1 kilo 100 gramos de cocaína, y así le van quitando hasta que llegan con el general, le entregamos esta bolsita de 10 gramos que acabamos de agarrar, 10 gramos de cocaína. ¿Qué significa eso? Significa, y ese chiste viejísimo que había hace no sé cuántos años, es un chiste. Un momentito, señorita. Esa idea de que cada quien tiene su cuota de corrupción, no puede ser demócrata un país donde cada quien tenga una cuota de corrupción. Es decir, yo reclamo mi partecita de corrupción. Si ese es nuestro pago, evidentemente de que el país en sí y en general está manejándose con la corrupción. Tómala por allá. Si se está manejando con la corrupción, evidentemente que estamos en un país que hay que arreglar primordialmente eso. De vez en cuando, de refilón y de compromiso, la palabra corrupción entra dentro del contexto de un discurso de campaña como el que dijo Peña Nieto en París, que seguramente para los lectores de Le Monde, como lo decíamos ayer o antier, debe constituir una de las piezas más brillantes de la oratoria mexicana política, en las cuales hay un florecimiento extraordinario de la idea, la profundidad del pensamiento, los buenos deseos para un futuro óptimo, excepcional, rico, productivo para el pueblo mexicano, pero que en esencia no quiere decir absolutamente nada, o que todo se convierte en una serie de magníficos deseos prenavideños para el futuro de una nación, pero que de facto, de hecho, in situ, en el lugar, en concreto y en el tiempo, solamente indican un script para una ceremonia filmada en el cual los actores cobran vitalidad, trascienden para un programa televisivo.
o si no les gusta que use yo el término programa televisivo, pueden trascender o significarse como un acto político brillante que redunda en prestigio, entre comillas, de los actores. En fin, yo creo que Holanda no está acostumbrado, no sabe qué. Había alguien que sabía perfectamente a qué iba, Peña Nieto, su grupo. Y hay alguien que estaba completamente ignorante de todo ese asunto porque estaba pensando en otras cosas, estaba pensando en la política. Y en México, cuando hace un acto de carácter político, piensa en la promoción. Un político en el mundo, cuando hace algún acto, está pensando en acciones de carácter político. Cuando un político en México piensa en un acto, no piensa en la promoción, no piensa en la actitud política, piensa en la resultante televisiva. Es un defecto que habría que erradicar porque forma parte esencial de la corrupción. La corrupción no se concretiza en México si no hay televisión. Televisión, ya no lo digo por decir el programa mío o el programa fulano o el noticiero tal. Digo, aunque esté yo en la provincia, estoy en la televisión, Entonces, no es la televisión en cuanto a eso, es el concepto de la ideología del sistema. Tu político, tu poder, ejerces por el oleoducto, llega al pueblo todo por mi oleoducto. En consecuencia, soy parte fundamental de este asunto. ¿De dónde viene el petróleo? De un tubo. Sí, pues si no hay tubo, no hay pozo. Bueno, si no hay televisión, no hay político. Y luego hay que dárselo a la gente. ¿Por dónde llega? Por un tubo. Luego ya lo cobramos y damos los litros de a kilo. Por eso se parece tanto la televisión y el petróleo. Es una fuente extraordinaria de eso que llamamos corrupción y que forma parte de la televicracia nacional. Adelante, mi querida Mona Lisa. Bueno, también nos pedían en Twitter que si pudiera usted comentar algo del debate que tuvieron en los candidatos a la presidencia de Estados Unidos, Obama y Mitt Romney. Fue un debate, como ustedes vieron, que se le conoce como tipo asamblea vecinal, donde las preguntas fueron hechas por un grupo de 80 votantes indecisos y los candidatos tuvieron que responderles a ellos. Entonces el moderador intervenía si era necesario y pudo incluso pedirle a los candidatos extender sus respuestas si estimaba que la respuesta no estaba completa. Este grupo pues lo seleccionó Gallup. Ninguno de ellos estaba comprometido con un partido, eran considerados votantes indecisos y eso pues llamó mucho la atención del debate. Aquí pues ustedes recordarán que en este debate se habló de los aspectos de economía, empleos y el tema de los indocumentados, pero a mí me llamó mucho la atención el formato del debate, que no era el debate tradicional, ¿no? Como el de la otra vez, sino se paraban y le hablaban a la gente y la gente les hacía las preguntas. Fíjate que yo tengo ¿cómo te voy a decir? Muchas ignorancias respecto a las características de la ideología norteamericana, y la única que veo y que es persistente, no te podría decir los matices excepcionales que existen entre Romney y Obama. Solo te puedo decir que creo que haya una comunidad ideológica del sistema de pensamiento norteamericano hacia los pueblos de América Latina. Es decir, nunca podría pensar, ni deducir, ni darme cuenta de que nos ven como entidades humanas iguales. Siempre tengo la impresión de que a la corta, a la larga, a la más larga o a la más corta, ellos piensan
que no somos merecedores de nada o que nos merecemos todo. Es decir, desde la United Fruit Company hasta las armas vendidas acá, hasta las porquerías transgénicas que nos mandan, hasta su invasión mercantil de las grandes tiendas, hacia la culturización norteamericanófila de la locución en México, hasta la pérdida del lenguaje, hasta la incursión para destrozar nuestra música. No hay que ver más que el hecho de convertir a Agustín Lara en un mequetrefe de música de Miami, como están anunciando en la televisión. Todo tiene que ver con un proyecto invasor de la cultura, del modo de ser y de la identidad de los pueblos de América Latina. Eso está presente. Y no hay ni Bush, ni Clinton, ni Truman, ¿quién más era? Ninguno de ellos ha tenido verdaderamente frases, palabras e ideologías que nos ubiquen dentro del género humano. Así es. Eso es un hecho real. Alguien me decía, mira, en lugar de preocuparte tanto por quién gobierna México, preocúpate por cómo están las elecciones en Estados Unidos, que de ahí van a venir las políticas. Pues fíjate que no van a venir políticas salvadoras. No, aquí lo dijimos a varias, cuando hagan de cuenta que hoy ganó Obama y el otro día aquí estábamos diciendo en el programa, por eso creo que mi programa, un programa como el mío, como el de la mañana, estábamos en el radio comercial, no es tolerable, decíamos, ¿y si Obama solamente fuese un disfraz? Porque muy bien, a todos nos emocionó que alguien con características de ser humano discriminado por Estados Unidos llegase al poder. Puta, tú dijiste, qué buena onda de democracia. Un hombre que hablaba de que iba a lograr que Estados Unidos no fuera odiado cambiando su política internacional, ¿no? O sea, no lo puedo decir como lo diría Juan Ruiz Gili, pero alguien que no pertenecía por razones obvias y evidentes, era suponerse que no pertenecía a la oligarquía xenófoba discriminatoria de su país. Yo me acuerdo del reverendo Jesse James, que lloraba con una emoción verdaderamente profunda. Su mensaje y su rostro hacían evidente el triunfo interior que tenía cuando alguien idéntico, igual, de su mismo origen, había conquistado la presidencia de la República. Y aquí me atreví a decir, ¿y si fuese solo un disfraz, como fue? Por eso no tengo, pues puede usted interesarse mucho sobre Rooney o sobre Obama, pero de todas maneras, para América Latina, Juan, te llamas. La frase fundamental de lo que pasa en Estados Unidos se la dio a usted, sin quererlo, esta mañana Juan Ruiz Gili. La Suprema Corte liberó al indio Mazagua. Ya, te es jodiendo. así es. Eso es lo que dijo. Y eso es lo que dice. Y ese es el criterio que se tiene en Estados Unidos hacia los países de América Latina. No es nada temerario decirlo. Todos los hombres pensantes de América Latina lo dicen, porque yo no. Perdón por mi vanidad. Pero muchas personas dicen, ay, no digas, ahí está Galeano, ahí está Buenabad, todos tienen un concepto en el cual se nota la discriminación de facto de un criterio que se cree que nació, no sé decirlo, que cree que nació superior, que se siente el predestinado para con América Latina. Sí, y lo que para ellos es un acto de normalidad, para nosotros puede ser la destrucción del campo, Así es. la destrucción de la ecología, la alteración de la salud.
Y fíjense ustedes lo que significa el hecho de decir, aquí les estamos dando trabajo a sus gentes y estamos mandando tantos millones a México, pongamos tiendas para que recojan ese dinero y nos lo regresen para nosotros, pues a toda madre. Adelante, mi querida. Bueno, ya una nota que normalmente no sale en los medios del mismo debate afuera de la universidad estaban la candidata a la presidencia por el Partido Verde, Jill Stein, y la candidata a vicepresidencia, Cheri Joncala. Ellas fueron arrestadas a la entrada de la universidad por intentar unirse al debate. Ellas son pues la tercera fuerza política que está contendiendo para las elecciones en Estados Unidos, y pues el comité que convoca estos debates pues las excluye por ser minoría, ¿no? Pues son las candidatas del Partido Verde, y pues bueno, la única que informa al respecto fue Amy Goodman, pero pues... Bueno, muy bien, mi querida Mona Lisa, ya vamos a terminar, permíteme, si no nos da tiempo. Tengo que anunciarles a ustedes que nuestro programa Nostalgia de Radio Televisión de Veracruz pasa el domingo a las 18 horas. Sopa de Letras va a pasar a las 10 de la mañana. Es una manera muy especial de hacer televisión. Es decir, nos conjuntamos muchos. Lo que habría que ver en ese programa, no esperen ustedes ver grandes proezas técnicas. Nosotros pretendemos que la televisión tiene que tener dos aspectos: el perfeccionista adecuado a los alcances de la técnica que todavía no dominamos. No somos una televisión mercantil, no somos una televisión que llega, por eso yo, a nombre de nuestro programa y de Radio Televisión de Veracruz, que con muchos esfuerzos está haciendo una televisión de carácter educacional y cultural, porque me dice, no, es que no tienes un dolly bag, no tienes una toma aérea, no tienes esto, no tienes una definición de tratamos de hacerlo. Yo digo, bueno, está como en el Twitter, me dice, oye, te faltó un acento, ¿qué quieres, güey? ¿Ortografía o ideas? Eso mismo le digo a la televisión, ¿qué quieres? ¿Perfeccionamiento o una altura de miras? Eso es lo que nosotros queremos tener en la televisión. Estamos hablando de contenidos. Pues eso es lo que yo quisiera decirles, pero no me atrevo mucho. Bueno, entonces, ¿de qué sirve? Por ejemplo, yo he visto programas de escatología. Escatología es la descripción exhaustiva de la suciedad, de lo sucio, de la letrina, en el sentido pedes litera, al pie de la letra, de la letrina, con una perfección y un colorido extraordinario, con todos los alcances de la fotografía, con grúas, con iluminación, con todo, y entre ellos Platanito manejando ese material. Eso es lo deseable para la televisión. En cambio, cuando entraba Ernesto de la Peña, ahí a los fregadazos y con el timbre para decir, ya, que se vaya. Creo que entonces es mi disculpa decir, perdonen ustedes que no tengamos todos esos alamares de perfeccionamiento. Pensamos que debemos consolidar y no perder nuestro lenguaje. Eso es a las 10 de la mañana, Sopa de Letras. Y en la tarde, a las 18 horas, Nostalgia. ¿Qué más? Nos vemos el lunes, hombre, en el Zócalo. En la segunda Feria Internacional del Libro, en el Café Literario. Lunes 22 de octubre a las 18 horas, Jorge Saldaña con su libro Por Joder. Porjoder.com. Here. Y también informarles que... Bueno, espérate, pero es que todavía me falta algo. Ya saben ustedes que a mí también me gusta cantar con cierta dificultad, pero me gusta. Entonces el libro vale 200 pesos. Pero como es de oportunidad y todo eso, va a haber una persona ahí con un libro y un disco. Qué bueno. Entonces, si el libro vale 200, pero ya con el disco se lo vamos a dar como oferta, como en la televisión, en 150.
Ahora, si usted quiere solamente el libro, le cuesta 200 pesos, ¿eh? Ya con el disco, 150, porque finalmente tengan que oírme. ¿Qué más decías? Bueno, comentarle al auditorio que el programa Sopa de Letras y el de Nostalgia se transmiten también por Radio La Nueva República. A las 10 de la mañana el domingo. Y a las 6 de la tarde. Y a las 6 de la tarde. Muchas gracias, ¿eh? Y Pepe los graba y también se postean para que si no están en domingo, pues los puedan ver cuando ustedes gusten. Te voy a decir algunas de las frases que dicen en porjoder.com, es una colección de aforismos, anécdotas y versos. Dice: pequeño político es una frase pleonástica. En la televisión de México hay tanta libertad de expresión como la que habría en un gallinero gobernado por coyotes. La televisión defiende la libertad de expresión, pero con patrocinadores. La televisión concibe la libertad de expresión como que le puedes ir al América o al Guadalajara. Esto era antes, ¿verdad? Bueno, aquí dice otro: los pintores y los políticos se parecen, nunca ven las cosas como son. Entre más complicado parezca un crimen político, más fácil es deducir su autor intelectual. Simplemente empieza a sospechar quién fue el beneficiario. Cuando se está en el poder, no lo olvides, tus deseos son órdenes. Cuando el poder ha caducado, tus órdenes no son más que deseos. Gracias por joder.com. Adelante. Hasta luego, señor Saldaña. Y no olviden el lunes a las 6. Hasta mañana. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. ¿Sabes una cosa? Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. ¿Sabes una cosa? Háblale a Mónica.